Las papas van a la freidora. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Listo? Si me están escuchando, ¿no? Ayer habíamos visto una enfermedad infecciosa que era neumoconiosis, ¿verdad? ¿O falso? Terminamos de ver silicosis, Silicosis, ¿qué más vimos? neumoconiosis. Vimos todas las neumoconiosis. Yo dije que era infecciosa y eso es falso. ¿No es cierto? Es infecciosa. ¿Sí o no? No son infecciosas, doctor. Eso quedamos. No son infecciosas. Olvidarnos de que toda enfermedad del pulmón va a ser infecciosa. Eso no es cierto. Ni el asma, ni el EPOC, ni las neumoconiosis, ni las EPID necesariamente son infecciosas. ¿De acuerdo? Por favor, si se ponen en la cámara para verles. Hay un gato, un montón de fotos, nombres. Conectando al audio todavía. Nadia, Michelle, Paulo, Joaquisa no está. Gerardo Getial tampoco está. Carlos López, sí. Buenas tardes, doctor. Sí estoy. O aquí, sí estoy aquí, solo que la cámara no me funciona bien, doc. Si no, No se me les va el veo. internet. Conozcámonos por lo menos. Buenas tardes, doctor. Ya le enciendo la cámara, Por disculpe. favor. Ricardo Getial. Chauca tampoco ha venido, Ariana tampoco, Leslie tampoco. Leslie Enríquez no están aquí. Presidente, anotará los que faltan. Bueno, vamos a continuar, ¿no es cierto? Hablando de EPID. En general, EPID es una enfermedad intersticial difusa. ¿De acuerdo? Eso es EPID. Por lo tanto, tenemos EPID siempre y cuando usted tenga una radiografía en que el infiltrado es bilateral. ¿Va? Ahora, ahí vamos, en la clínica y con los datos, viendo qué tipo de EPID es. ¿Sí? Estas enfermedades intersticiales cursan con inflamación y fibrosis del pulmón, de las zonas de intercambio gaseoso. Eso es lo característico, ¿no? Estamos viendo la pluma aquí. Se produce entonces anormalidades difusas en la radiografía de tórax. Es lo que los caracteriza, bilaterales. De lo que hemos visto, y hemos visto algunas EPID. Por ejemplo, la miliar, TB miliar es una EPID. ¿Sí? Las neumoconiosis son un EPID, pero ya causa conocida, ¿sí? La una infecciosa, tuberculosa, la otra por polvo inorgánico. Afectan también al epitelio alveolar, al espacio alveolar, al sistema vascular pulmonar y también pueden afectar a bronquios respiratorios, incluso ir hasta la pleura, como hemos visto en el caso de las asbestosis. ¿Cuáles son las consecuencias fisiopatológicas? Esto disminuye la capacidad vital forzada, es decir, disminuye la capacidad pulmonar total, disminuye los volúmenes pulmonares, obviamente porque el pulmón está más pequeño. ¿Sí? Es un patrón que hemos visto nosotros como patrón restrictivo. Es lo que nos caracteriza, un patrón restrictivo pequeñito, ya vimos. Disminuye la difusión. Por lo tanto, si hacemos una prueba de difusión con monóxido de carbono, va a estar muy disminuida. ¿Por qué? Porque la membrana alveolo capilar se engrosa. Hay engrosamiento de todo el intersticio y también de la membrana. Entonces, una membrana engrosada tiene menos difusión. Ya sabíamos esto, ¿no? Que la difusión
¿verdad? En términos generales, es directamente proporcional, ¿sí?, a la superficie de la membrana. Mientras más superficie, mejor difusión. Mientras menos superficie, menos difusión. E inversamente proporcional al espesor de la membrana. Es decir, mientras más gruesa es la membrana, más ancha es, menor difusión. Los gases no pasan con la misma capacidad. ¿De acuerdo? Evidentemente, al haber menos difusión, hay trastorno en la oxigenación, es decir, hipoxemia, aumento del gradiente alvéolo arterial de oxígeno y la hipoxemia que mencioné. Eso es claramente entendible. ¿Sí me comprendieron hasta ahora? Sí, doctor. Acuérdense que en el EPOC, la hipoxemia se produce por trastorno de la ventilación. No hay ventilación, no hay entrada y salida de aire porque está obstruido. Entonces ahí hay hipoxemia por eso. En cambio, en estas el problema está en la membrana alveolo-capilar, que está muy gruesa. Tiene una prevalencia alta, más o menos dependiendo de 81 a 100 por cada 100.000 hombres. Tiene más prevalencia, un poco más en los hombres que en las mujeres, y la mayoría de pacientes la presentan cuando superan los 60, 65 años de edad. En general, las fibrosis hepáticas, ¿no? Pero en la etiología, ¿cuál es la causa de la fibrosis? Más de 150 causas, 200 causas, cualquier cantidad. Aquí entonces nosotros tenemos que considerar a las EPID en dos grandes grupos. Primero las agudas y luego las crónicas. ¿Ya? Aguda y crónica. Una persona que realiza una EPID aguda puede ser un edema pulmonar cardiogénico, no cardiogénico, etc. En cambio, uno que hace una EPID crónica de lenta instalación a lo mejor es una fibrosis pulmonar. ¿Verdad? Y a estas siempre pensamos, aquellas tienen una causa conocida, identificable, por ejemplo, infecciosa, y aquellas que no tienen causa conocida, ¿no? ¿Cuál será? Causas raras. Igualmente en las crónicas, ¿de acuerdo? Así más o menos nos vamos ubicando. Fíjense, ejemplos. EPID de curso agudo y causa conocida, trauma múltiple. Ah, el paciente sufrió un trauma múltiple, hace un distrés respiratorio, hacemos la radiografía de infiltrados bilaterales. ¿A qué se debe eso? Puede ser hemorragia y contusión pulmonares. ¿Sí? Puede ser embolia grasa, o puede ser síndrome de distrés respiratorio del adulto consecutivo al trauma. ¿No? Entonces, no es que toda radiografía que vemos y leemos infiltrado bilateral decimos, ah, tiene fibrosis pulmonar un ratito. No, nos quedamos en que es un EPID. ¿Sí? Ya decimos, ah, a este no le atropelló un carro, tuvo una fractura múltiple de los huesos largos e hizo distrés respiratorio. ¿No será que hizo una embolia grasa? Ya hablamos de embolia, ¿se acuerdan? Hablamos de embolia grasa. Es una embolia no sanguínea, pero da un EPID o un distrés respiratorio por el mismo trauma. ¿De acuerdo? Entonces yo con el criterio clínico analizo eso, digo, este EPID fue aguda, se instauró bruscamente, fue consecuencia de un trauma. Entonces tengo que ubicar en estas causas. ¿Sí se dieron cuenta? Otra, por ejemplo, infecciones agudas. Ah, es que puede haber EPID causadas por infecciones agudas. Estamos viviendo una pandemia, una infección viral. O sea, estamos viviendo. Da un EPID de causa conocida, da un síndrome de distrés respiratorio del adulto con todas las causas producidas por COVID. ¿De acuerdo? Es una enfermedad viral. Puede ser influenza, puede ser cualquiera. ¿Ya? La tuberculosis miliar, pues ya vimos. ¿Ya? Una infección bacteriana lo suficientemente intensa para producir infiltrados bilaterales, ¿no es cierto? Y también distrés respiratorio. Las infecciones en general en pacientes inmunodeprimidos viviendo con VIH. Sea citomegalovirus, sea hongos, sea, qué sé yo,
neumocistis, ¿no? Girovesi, cualquiera de ellos. Las aspergilosis invasivas, candidiasis sistémicas, criptococosis, cualquiera de ellos. Hay que analizar la causa. Tenemos también otras, lesiones tóxicas, ya hablamos con esto. Fármacos citotóxicos, humos, gases, cloro, dióxido de nitrógeno, cualquier sustancia que irrite la vía aérea y nos da un distrés respiratorio. Eso es una epide curso agudo y causa conocida. Otras, trastornos hemodinámicos, falla cardíaca izquierda. Ya vimos edema. El edema pulmonar es una epide aguda de causa conocida, en este caso falla cardíaca. Edemas intersticiales, la toracocentesis brusca con expansión rápida, y hablamos también de esto, ya los mencionamos como causa de edema pulmonar. Trastornos alérgicos, aspergilosis broncopulmonar, neumonitis por hipersensibilidad, helmintiasis, que ya vamos a hablar, ¿no? Parásitos, que también pueden ocasionar ustedes. Y también trastornos hemodinámicos en aquellos edemas no cardiogénicos en fumadores de cocaína y heroína, ya los vimos, ¿no? Ahí tenemos conocidas. Otro, trastornos de coagulación intravascular diseminada en la sepsis, diálisis hemorrágica, tratamiento anticoagulante. Hemos visto con frecuencia hemorragias pulmonares en pacientes anticoagulados. Y da una hemorragia pulmonar, infiltrados bilaterales, alveolares en realidad, no intersticiales, que son epífisis. ¿De acuerdo? Pues fíjense, es muy grande el espectro de esto. Y por último, aquellas que no conocemos mucho. ¿Por qué? Porque parte de enfermedades cuya causa no se conoce, pero podemos identificar. Por ejemplo, en lupus, Goldbachia, síndrome pulmón-riñón, hemosiderosis pulmonar idiopática, enfermedad de Behçet, eosilia pulmonar criptogénica, síndrome de Church-Strauss, todos trastornos autoinmunes que en un momento pueden ocasionar un trastorno agudo con infiltración bilateral. Hemos separado ahí todas las causas conocidas y vamos a esto. Si alguien me dice cuál es la causa de lupus, no tenemos causa conocida. No sabemos. Busquen en los libros de reumatología, si tienen causa de lupus. Causa de enfermedad autoinmune de causa desconocida. ¿De acuerdo? Por eso le llamamos así. Pero ya lo identificamos, decimos causa no conocida, pero es lupus. Caramba, ya tenemos un diagnóstico. Necesitará inmunosupresión probablemente. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Y por bien, las otras, ¿no? Aquellas que tienen que ver con un curso crónico, ya no son eventos agudos, pero podemos identificar una causa conocida. Albolitis fibrosante secundaria a una enfermedad. Por ejemplo, enfermedades virales, neumonías. Ahora vivimos también esa preocupación con COVID de que los pacientes post-COVID pueden hacer fibrosis pulmonares secundarias a la enfermedad viral. Y ya no es el evento agudo, sino que puede quedar como consecuencia una fibrosis, una EPID crónica. Insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencias renales crónicas, medicamentos tomados crónicamente, ciclofosfamida, miodarona, metotrexate. Al metotrexate se le echaba mucho la culpa antes de fibrosis pulmonar en los pacientes con artritis reumatoide. Actualmente parece que hay menos evidencia de su responsabilidad. Esto es algo interesante. Inhalación de gotas nasales, grasas o ingesta de derivados de parafina con aspiración. Pero esta inhalación de gotas nasales oleaginosas parece que es chiste. ¿Ustedes conocen alguna sustancia que sea así que las personas inhalen? ¿Conocen, han oído hablar? Pues sí, la gente se pone mentol en la nariz cuando tiene obstrucciones crónicas. Se ponen el mentol y están inhalando porque esto les alivia, es que la obstrucción tiene un efecto como que refrescante, ¿no? Pero se ponen crónicamente y eso va al pulmón y da unas neumonitis grasas, ¿no? Por inhalación de estas sustancias. Y hemos visto, y la gente es necia, ¿no? Qué rico que huele el mentol, yo uso mentol chino para la nariz.
o uso Vivaporub. ¿Sí? Son grasas que dan neumonitis grasas, ¿no? Con EPID. Inhalación de polvo inorgánico, lo que acabamos de ver. ¿Sí? Claro, es un EPID crónico y ya le metimos la culpa al polvo inorgánico, ya sabemos que es asbestosis. Quien nos dio el diagnóstico, ¿quién fue? La historia de exposición, fundamentalmente. Inhalaciones también de polvos orgánicos, ¿no? Algunas sustancias que producen neumonitis por hipersensibilidad. Por ejemplo, los panaderos. Por ejemplo, en las personas que tienen almacenamiento de cereales en silos con cereales. También da neumonitis por hipersensibilidad. Neoplasias. Las neoplasias del cáncer pueden producir infiltrado intersticial por linfangitis carcinomatosa. No sé si se acuerdan ayer, si tomaron atención, cuando hablamos del mesotelioma. Yo les presenté un caso y les dije, aquí hay un infiltrado intersticial que es una linfangitis carcinomatosa. ¿Sí? Es un infiltrado intersticial, pero es de origen neoplásico. Si me están copiando, ya se han desaparecido de la pantalla. Doctor, una pregunta. Dígame. Digamos, usted ahorita dice que se pone mentol por la nariz, le da la neumonitis, pero si usan esos como tubitos que tienen el mentol, ¿pasaría lo mismo? Igual, porque usted, el mentol puede vaporizarse y salir en forma de pequeñas gotitas, ¿ya? Porque es lo que inhala y esas pequeñas gotitas van al pulmón, ¿sí? Y se encuentran lesiones de ese tipo. Eso es contraindicado, los médicos no podemos prescribir eso. Nada de inhaladores de gotitas, ¿sí? Si usted tiene tapada la nariz, use suero fisiológico o soluciones hipertónicas, ¿sí? De suero, de soluciones salinas hipertónicas que producen descongestión, ¿no? El suero fisiológico produce descongestión poco, pero lava la nariz. En cambio que las soluciones hipertónicas, por el asunto de ser súper concentradas, descongestionan la nariz, absorben el líquido, la inflamación o el edema que esté en las mucosas nasales y sale. ¿De acuerdo? Eso hay que usar. Pero también hay un efecto, ya que no entre en el EPID. Si tenemos tiempo, vamos a conversar sobre las rinitis crónicas. Cuando la gente utiliza descongestionantes nasales crónicos, como vasoconstrictores, por ejemplo, el afrin nasal, que hemos oído, se produce un efecto de rebote en la nariz, y la nariz se tapa después peor. Por eso, nunca se recomienda un descongestionante tópico más de 4 o 5 días, mientras duran los síntomas. Preferible descongestionantes orales, ¿de acuerdo? Pero utilizar sustancias oleaginosas para destapar la nariz no es indicado. ¿De acuerdo? No sé si quedó clara esa situación. También tenemos las radiaciones. Yo le irradio a un pulmón, el pulmón se fibrosa. Y esto vemos en las radiaciones por radioterapia, ¿no? Cáncer de mama, cáncer de mediastino, de pulmón que reciba radiación puede producir lesiones fibrosales. Otra causa, la aspiración crónica por reflujo gastroesofágico. Fíjense, ¿no? El reflujo gastroesofágico es una de las causas más frecuentes de tos crónica. Y el reflujo crónico puede producir bronquiectasias, que ya habíamos visto, y también fibrosis. Porque evidentemente la reacción inflamatoria producida por el jugo gástrico, que es muy ácido, pues produce daño. Fíjense, estamos viendo un montón de patologías que pueden producirnos lesiones fibróticas o intersticiales bilaterales de curso crónico. Hay que hacerle la historia para averiguar cuál es la causa. Y habitualmente tenemos causas compartidas. Por ejemplo, en fibrosis pulmonar idiopática, muchos pacientes tienen reflujo gastroesofágico. ¿Sí? Y fíjese, hay un montón de causas no conocidas. Es decir, enfermedades idiopáticas no conocidas. Por ejemplo, la primerita, la sarcoidosis, pero la sarcoidosis es rara en nuestro medio. Es una granulomatosis, pero es rara. En otras partes se encuentra. Probablemente tengamos un factor genético diferente para las poblaciones afroamericanas o afrodescendientes que tienen mayor frecuencia de sarcoidosis. En nuestro medio hemos visto poco, no que no hay. ¿Ya? Y la principal, la que más nos preocupa, es la fibrosis pulmonar idiopática. El FPI que llamamos nosotros, fibrosis
pulmonar idiopática. Es una fibrosis de causa desconocida de curso crónico. Pero no la única, ¿no? Pero sí la más frecuente. ¿Sí me entendieron, por favor? Levanten la mano si entendieron. Sí levantaron la mano. Levanten la mano los que me escucharon. Entonces, entendieron pocos y escucharon más. Así parece. ¿Quién no entendieron? Conteste el que no entendió. ¿Mm? A ver, una pregunta. ¿Está clara la señal si me escuchan? Sí, sí se lo escucha. No sé si podría repetir justo lo que había mencionado de la compañera, de por qué no se deberían usar estas Ah, ya. sustancias que... Vaya, vale repetir. Las sustancias oleaginosas, aquellas que se usan para inhalar, para mentol, etcétera, y vaporú, tienen grasa en el interior, ¿ya? Y cuando son inhaladas y van al pulmón, se depositan en el pulmón y ocasionan una neumonitis lipídica con fibrosis, ¿ya? Por eso no deben utilizarse. No debe uno ponerse sustancias oleaginosas en la nariz. Aquí está. Inhalación de gotas nasales con grasa. Una neumonitis lipoidea, ¿ya? Una enfermedad intersticial. Obviamente aquí le estamos ubicando dentro de causa conocida. Volvemos a las EPID crónicas de causa desconocida. La fibrosis pulmonar idiopática es la más frecuente, pero hay otras, ¿no? Como por ejemplo la proteinosis alveolar, depósitos de pequeñas partículas de sustancia proteínica en todo el pulmón, ¿no? Uno hace lavados bronquiales y sale una cantidad de un exudado y así proteináceo, ¿no? Un depósito no se casa. Hemosiderosis, granulomatosis de Wegener o vasculitis, ¿no? Neumonía eosinofílica crónica, linfangioleumiomatosis. Vean que todos estos nombres son raros, rarísimos, pero existen, ¿no? Linfangiomiomatosis es la proliferación de músculo liso en el pulmón, ¿no? Mioma. ¿Sí? Da a mujeres en edad fértil, mujeres habitualmente, en las que se producen estas infiltraciones, pues, nadie sabe la causa. Neumonías intersticiales asociadas al tejido conjuntivo. Ah, ustedes me van a decir que es conocida porque es de tejido conjuntivo, pero vuelvo a lo mismo. ¿Qué enfermedad del tejido conjuntivo tiene una causa conocida? ¿Acaso la artritis reumatoide es de causa conocida? No. La etiología de estas enfermedades autoinmunes no es muy clara, no está muy bien establecida. Y dentro de estas enfermedades intersticiales tenemos varios patrones, ¿no? Varios patrones, ¿sí? ¿Sí? Que podemos discriminarlos, ¿verdad? Neumonía intersticial usual, neumonía descamativa, intersticial linfoidea, de células gigantes, bronquiolitis obliterante, neumonías no específicas. ¿Verdad? Estoy mencionándoles, me interesa que tengan en mente nada más esto, porque esto es motivo de especialización en realidad. Y dentro de la neumología, una subespecialización en enfermedades intersticiales. Tan complejo es, porque les hablo que son más de 150 causas. Y en las de PID, de curso crónico y causa desconocida, pues todo esto es bastante complicado. De hecho, ahora estaba haciendo yo un curso que me habían inscrito no sé quién, virtual, sobre enfermedades intersticiales. Ya he hecho algunos, ¿no? Y cada vez que hago entiendo menos, porque cada vez van cambiando los conceptos, los criterios, los expertos cambian en sus apreciaciones. Antes nos decían que un patrón era característico de fibrosis pulmonar idiopática, ahora en las nuevas guías dicen, no, no es tan característico, hemos quitado esto, hemos añadido otra cosa. Y normalmente necesitan un diagnóstico multidisciplinario. ¿Verdad? El neumólogo, radiólogos, patólogos especializados en pulmón, reumatólogos, etc. No es fácil, pero a lo que quiero ir es que ustedes deben tener los ojos abiertos para cuando sospechemos de estas enfermedades. No es posible que dejemos pasar. Si yo escucho un paciente de 60 años o más que tiene estertores bilaterales, basales, ¿ya? Y empieza a faltarle el aire, yo digo, ¿no será que tiene ya un EPID? Y tengo que investigar. ¿Me comprendieron?
Esa es la idea. Ah, que es difícil, sí. Si ustedes determinan que tiene eso, pues ahí tenemos que remitir al paciente. Buscar la causa, si no será artritis reumatoidea, ¿sí? ¿Qué será lo que tiene el paciente? Porque necesita de un manejo multidisciplinar en la intención de detectar pronto la causa para poder tratarlos, porque si no el pronóstico puede ser malo. ¿De acuerdo? ¿Sí me comprendieron esto? Bien. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues caramba, que no son muy claras ni muy específicas. Pero esta triada sí me ayuda. Tos, que habitualmente es no productiva, tos seca, a veces puede ser productiva. Perdón, un ratito. Un ratito. ¿Aló? ¿Aló? Dime. Claro, ven nomás, pues. Ven nomás. Te doy en 5 minutos. Espérate un ratito. Espérame, porque yo no tengo la comida, sino esa música aquí. Ensaladas y todas esas cosas, ¿verdad? Listo, disculpen mi interrupción. Ya, entonces, vamos, manifestaciones clínicas. Tos seca habitualmente, ¿no? Habitualmente. Y la disnea que es progresiva, que comienza inicialmente con grandes esfuerzos, pero va progresando hasta llegar al reposo. Entonces el paciente dice, ah, tengo tos seca, ocasional, de vez en cuando va subiendo, ah, ya me estoy cansando, me está faltando el aire. Todas las enfermedades producen eso, pero cuando sospecho que es mucho, cuando escuchas tertores. Bilaterales en ambas bases, dice, ah, caramba, ¿no será que tiene una fibrosis pulmonar? Y ahí está obligado a realizar los estudios del paciente. Para ubicarle, primero, la causa, ¿es aguda o crónica? Ah, si es agudo, es un evento agudo, que es un edema, cualquier cosa. Ah, si es crónica, ¿no será fibrosis pulmonar idiopática? ¿No será artritis reumatoidea? ¿No será esclerosis sistémica como causa de su EPID? Y estamos obligados a poner eso. ¿Por qué? Porque si yo diagnostico un EPID secundario a una enfermedad reumática, tengo chance de tratarlo. Puedo inmunosuprimirle y disminuir la producción de la enfermedad. En cambio, que si es idiopática, la cosa es más complicada. ¿De acuerdo? Y el hecho de conocer esto nos permite remitir el paciente. Yo estoy haciendo la rural y estoy viendo que tiene este paciente, pues remitamos al hospital, veamos el neumólogo, veamos para manejarle integralmente al paciente. La duración de los síntomas, evidentemente, ¿no? En la fibrosis pulmonar idiopática, los síntomas son insidiosos, progresan en meses o en años. En las bronquiolitis obliterantes o por hipersensibilidad son más agudas, semanas. ¿Por qué? Porque en la neumonitis por hipersensibilidad yo estoy expuesto a algo, a lo que soy alérgico, y entonces eso desencadena probablemente más agudo. En infecciones respiratorias, pues, o insuficiencia cardíaca, horas o días, pide causa aguda. Fíjense, yo ya me oriento, ¿no? Yo me voy orientando. La intensidad de la disnea. Esto es interesante. En la fibrosis pulmonar idiopática hay poca disnea, o perdón, importante disnea y aparentemente poca afectación radiológica. Pero es que es difusa, ¿ya? En otras enfermedades como histiocytosis, sarcoidosis, la disnea es menor. Bueno, pero esos son matices. Fiebre. Puede haber fiebre. Cuando yo tengo fiebre, pienso siempre en cuadros infecciosos, especialmente tuberculosis. Tengo paciente con disnea, tos, expectoración, a veces no mucho, pero fiebre nocturna, sudoración e infiltrado bilateral nodular o micronodular, ah, debe ser una tuberculosis biliar.
Igual en neumonitis por hipersensibilidad, bronquiolitis obliterante, etcétera, vasculitis granulomatosas pueden cursar con fiebre. Y esto, recordar siempre lo que les he dicho, ¿no? Que la fiebre no es sinónimo de infección, puede ser sinónimo de inflamación. ¿De acuerdo? No es que tiene fiebre alta, debe ser infeccioso. No, yo puedo sospechar un foco infeccioso, pero no siempre es así. Nunca, eso sí, se asocia a fibrosis pulmonar idiopática, ¿sí? Ni artritis con afectación pulmonar, salvo que estén infectados. ¿No? Ni a esclerosis. ¿Sí vieron? Entonces, eso es importante. Puede haber hemoptisis, ¿no? En algunos casos cuando hay participación alveolar, por ejemplo en vasculitis. Puedo yo tener hemoptisis. En tuberculosis con cavernas y diseminación endobronquial también. Algo interesante, busco síntomas extratorácicos a veces para tener una pista. Por ejemplo, secreción nasal, obstrucción nasal. ¿No tendrá una granulomatosis de Beckler? O una vasculitis. Si tiene artritis, yo digo, no será enfermedad secundaria, enfermedad del colágeno. ¿De acuerdo? Entonces, yo, asimismo, tengo una fibrosis en un paciente y digo, déjeme ver las manos. Y veo si las manos no están deformes, no tiene artritis, no tiene manos engrosadas, por ejemplo, en esclerosis sistémica. Y no, le toco, yo, qué raro, sus manos son gruesas, no tendrá entonces una vasculitis. También pregunto, por ejemplo, si tiene ojo seco. Le digo, ¿a usted no tiene problemas de lágrimas, no le arden los ojos? ¿No tiene la boca seca, dificultad para tragar? ¿No tendrá un síndrome de Sjögren? ¿Sí me explico? Voy averiguando las otras causas. Si hay rash cutáneo, pienso en colagenosis, por ejemplo, en lupus eritematoso sistémico, que tiene rash en forma de mariposa, en vasculitis, en sarcoidosis, sí, voy buscando los síntomas que me ayuden a confirmar un diagnóstico. También puede haber mononeuritis en el síndrome de Chubet-Strauss, debilidad muscular en las dermatomiositis. Son pacientes que no pueden caminar porque tienen en las polimiositis debilidad en los músculos, y aparte de la disnea. Claro, no será una miositis. Tiene disfagia en la esclerosis sistémica, en el síndrome de Sjögren. No puede tragar, está seco. ¿De acuerdo? Voy buscando eso. En la exploración física, pues bueno, los crepitantes, pero ojo, no siempre están presentes. A veces en estadios iniciales no están presentes. Y si yo sospecho altamente de fibrosis, a pesar de no tener los vectores, tengo que investigar y hacerle una radiografía o una tomografía. Acropaquias pueden estar presentes, pero ya hemos visto que las acropaquias del hipocratismo digital no siempre se encuentra solo en EPID, puede estar en bronquiectasias, en otros trastornos. Buscamos presencia de lesiones en mucosas. Hepatoesplenomegalia, linfadenopatías de sarcoidosis y en otras enfermedades. Y la radiografía de tórax es nuestro primer acercamiento. El clínico ya vimos, ¿no? Tos, disnea, tórax. Y la anamnesis para buscar otras manifestaciones. Y la radiografía. Pero no es tan sensible en estadios iniciales. Y el patrón se define mucho mejor con la TAC. La radiología nos puede mostrar patrones nodulares, en panal de abeja, alveolares. A veces es bilateral la mayor parte de veces, a veces unilateral, pero no localizada, es decir, difusa. Puede haber distribuciones difusa, parchada, no simétricas. El asunto es que vemos la infiltración en los pulmones. Ahí tenemos un infiltrado intersticial bilateral. En este caso no es fibrosis, una neumonía criptogénica organizada, una neumonitis criptogénica, causa desconocida. Tos, disnea con el ejercicio, fatiga. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una neumonía criptogénica. Descartamos las causas infecciosas, descartamos las causas cardíacas, renales, todo. Y vamos viendo que es una neumonía criptogénica, causa desconocida. Fibrosis pulmonar idiopática, ya vemos, ¿no? Infiltrado bilateral, ¿cierto? Ambos pulmones están tomados.
Y la TAC. Pues la TAC es más sensible, obviamente, porque nos puede mostrar varios patrones, ¿no? Patrones lineares. Pero en el patrón lineal puede ser fibrosis pulmonar idiopática, linfangitis carcinomatosa, asbestosis. Patrones quísticos, linfangio, leomiomatosis. En la linfangio nosotros vemos unos quistes, así unas burbujas en el pulmón. Anda fibrosis. Perdón un ratito. ¿Aló? ¿Aló? Bueno, entonces. Bueno, ya, nos vemos. Chao, chao. Ya, chao. Listo. Patrón nodular también podemos ver. Ya vimos la silicosis, ¿no? La histiocytosis también, pero la silicosis, las neumoconiosis, vimos sus patrones nodulares. Puede ver patrones alveolares, por ejemplo, proteinosis alveolar, neumonías eosinofílicas, neumonías organizadas, etc. Múltiples patrones. Esto es una fibrosis pulmonar en esclerodermia. Observen la fibrosis aquí, ¿no? En el borde del pulmón, en las partes adyacentes a la pleura. Patrones característicos. Esta es una fibrosis pulmonar idiopática como neumonía intersticial usual. ¿Ya? Fíjense cómo tenemos la fibrosis y en algún área vemos varias hileras de estos quistes reticulares en forma de panal de abeja. Cuando tenemos esto decimos es fibrosis pulmonar idiopática. Se llama neumonía intersticial usual. Cuando tenemos neumonía intersticial comprobada por el neumólogo, el radiólogo y todos discuten el caso y dicen, esto es neumonía intersticial usual. Con certeza, no hay criterios de enfermedad del colágeno ni de otras enfermedades. El paciente no necesita biopsia. Ya tenemos el diagnóstico. En cambio que con otros patrones que no son así como el que estamos viendo, y si usted tiene artritis reumatoidea o no está muy claro, tendría que hacer biopsia para confirmar el diagnóstico. Vean, aquí tenemos una neumonía intersticial, pero ya más descamativa, con más virus esmerilado, no tan típica. Le llamamos ahora neumonía intersticial no específica. Con estas imágenes vamos a hacer pruebas de función respiratoria. Ya sabemos lo que vamos a encontrar. ¿Sí? En el diagnóstico me sirve, sí, el diagnóstico funcional y para hacer el seguimiento, para ver cuánto se cae, cuánto pierde de función pulmonar el paciente. La espirometría, ya sabemos, ¿no? Obligatorio cuando pidan espirometría. Los doctores deben pedir pre y post broncodilatadores. No quiero ver el pedido del doctor López Carlos después cuando me diga, dame una espirometría simple, por favor. No, siempre con broncodilatador, ¿de acuerdo? Porque me da información si hay respuesta al broncodilatador. Y en este caso, si hay respuesta, tengo un arma que a lo mejor me puede servir para tratar. ¿Y qué encontramos en la espirometría? Disminución de capacidad vital forzada y volúmenes pulmonares, trastornos restrictivos. Pero ojo, para que esto produzca tiene que haber pasado